Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Sí, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al episodio 9 del Sendero de Luz Interior. Bueno, estamos ahí en medio de la maestría, ¿no? Sí, y el número 9 es el confiar en nuestros dones, la sabiduría, el conocimiento de quién somos a nivel espiritual y de lo que podemos dar en iluminado, pero siempre está el retrógrado, que viene muy bien con lo que vamos a explicar hoy. Es mi mente lo controla todo, yo no confío en mi sabiduría, todo está en mi cabeza, todo lo que yo soy, lo que sé está en mi cabeza. Entonces, si hoy vamos a hablar de los libros que nos han marcado la vida y que os puedan servir un poco de guía, no os obsesionáis con eso, coger la referencia de cada libro que siempre hay que aprender, claro. Pero no sois los que sabéis, sino realmente sois los que ya venís de otras vidas aprendido, no lo que habéis aprendido en esta. Sí, al final es que los libros lo que te hacen es darte un poco de... O sea, es como si los libros llegaran a ti, ¿no? No es que tú dices, voy a buscar el libro que le sirvió a ella para esto. Quizás este libro lo lees y no te hace ese clic, porque no es el tuyo, es como el libro llega a ti, ¿no? Yo siempre digo bueno, muchas veces lo he dicho, Dios se viste de 1000 maneras y a veces se viste hasta de un libro, es decir, hay una frase hasta del libro más tonto que podamos encontrar, que no es porque hay una persona atrás que lo ha escrito porque algo quería decir, hay una frase que te va a servir, hay una palabra, hay algo que te pueda enseñar. Sí. Y por eso tienes que escuchar lo que a ti en ese momento ese libro te está diciendo. Si llega a tus manos es por algo. Entonces yo siempre he sido persona de leer muchísimo desde niña, porque era mi refugio. Yo los libros, me metía en los libros como acuario que soy, y yo buscaba información a través de los libros. Sí que hay libros que te cambian la vida, pero llega a ti por algo, deja que el libro venga a ti. Hay algo que pasa si la tapa, una palabra, a veces digo, yo cojo un libro y no me lo leo, simplemente lo hablo al azar y el mensaje está ahí y el mensaje me dice lo que yo quiero escuchar o lo que yo, bueno, lo que quiero, no lo que necesitaba escuchar. Sí. Entonces, los libros siempre tienen palabras mágicas que llegan directo al corazón, y eso es lo que hay que buscar. Por eso cuando hay personas que me dicen, a mí no me gusta leer, mi hijo pequeño odia la lectura, y en cambio mayores como yo, y yo siempre digo, todavía no has encontrado el libro que a ti te hable. El libro no tienes que leerlo, el libro tiene que hablarte. Sí. Y integrarlo y repetirlo dentro y saborearlo y degustarlo. Incluso yo a veces apunto frases sueltas que me dicen los libros, porque son frases que creo que me están dando un mensaje. Sí. Entonces yo lo vivo así, sí, el libro te tiene que elegir a ti y tiene que llegar el momento que llega. Porque hay libros de todo, claro. O sea, nosotros, ¿por qué queríamos hablar de libros? Porque Mónica es este es el podcast de Mónica, este es el episodio de Mónica. Yo voy a hablar aquí como de relleno. Pero digamos que tenemos esa afición de conocimiento, de aprender, de estudiar, de saber más, de no sé cuánto. Bueno, porque las dos somos signos de aire, ella más aire que yo, pero yo soy Géminis, ella es Acuario, y tiene Libra y tiene aire por montones. Y las personas que tienen el elemento aire en su naturaleza son personas ávidas de conocimiento. Les gusta leer, les gusta estudiar. Yo he aprendido que me gusta más escuchar que leer. Pero eso es una forma de aprendizaje también, al final te lleva al mismo lugar, solo que por otra vía, ¿no? Porque es la avidez de conocimiento, necesito estudiar. Sí. Es aprender, queremos aprender. Sabemos que la vida no es solo la vida del cucaracha, nazco, crezco, me reproduzco y muero. No, es el aprendizaje. Y de hecho uno de los proyectos que tenemos es crear una lista de libros por mi parte que os puedan ayudar, de vídeos y de audiolibros que os puedan ayudar, y crear esa herramienta de ayuda para vosotros, para saber en qué momento podemos echar mano de ahí, porque para mí es básico saber a veces de estoy perdido, léete este libro o mírate este vídeo. Claro, ayer mismo aquí hay algo que te puede ayudar, claro. Sí, ayer mismo me mandaron un vídeo que te lo decía, porque me dijo una alumna que yo era sinestésica, no lo veo en la vida, y me mandó un vídeo para verlo, y yo qué hice, si el vídeo me lo veré, pero yo cogí y empecé a buscar libros, información leída y escrita de lo que me querían decir, porque yo tengo mucha memoria visual, pues a mí se me queda a partir de ahí. Claro, yo me hubiera visto el vídeo y ya, o sea, porque son maneras de aprender. Entonces, entendiendo que yo no soy una ávida lectora, yo aprendí a leer cuando toca aprender a leer, pero digamos, aprender a leer literatura, me parece que es muy mayor, porque en el cole te mandan libros, y entonces yo lo que hacía era leerme el resumen e ir al examen de esa forma. Yo el libro no me lo leía, no había forma. El primer libro, y aquí es una cosa como muy rara, el primer libro que yo me leí en mi vida, libro que yo empecé y terminé, porque esa era otra cosa, que yo empezaba los libros y chao, no lo acababa nunca. 100 años de soledad. Es un libro denso, pesado, y te juro que ese libro a mí me cambió la vida. Me cambió la vida, ¿por qué?
porque dejé las revistas que leía por la noche, porque yo lo que hacía era leer revistas antes de dormir, y ese libro me lo leí, recuerdo que me lo leí, en Estados Unidos en un campamento, yo iba de guía en el campamento de niños, pero a mí me tocó como las más grandes. Y yo tenía 17 años, o sea, yo estaba muy cerca de la edad de las niñas con las que yo trataba y con las que yo cuidaba y con las que trabajaba en el campamento. Entonces, pero claro, yo estaba muy sola, era un campamento americano, de hecho judío, y yo me sentía como muy sola. Y yo me llevé ese libro por llevármelo. Oye, me hizo tanta compañía ese libro. O sea, yo, minuto que tenía libre, minuto que me sentaba. Es realismo mágico. Entonces, claro, es muy de imágenes. Entonces, claro, yo soy como visual, digamos, en mi aprendizaje. Yo aluciné. Tanto que me leía ese libro todos los veranos. Eso fue un verano. Me lo leía todos los veranos. Yo creo que el libro que yo más me he leído en mi vida ha sido ese libro. Por lo menos me lo debo haber leído unas 6 veces. La primera vez me perdí con el árbol genealógico de los Buendía y ellos, y no le hice caso. O sea, yo estoy perdida, no me importa. Porque eso se repiten los nombres, sí. Aureliano y no sé cuánto, y se repiten y se repiten. Yo no le hice caso a ninguno. Yo sabía que no sabía quién era nadie, pero yo seguía, como con Juego de Tronos, que Game of Thrones, lo mismo. No sabía quién era quién, pero yo seguía viéndolo igual. Entonces, yo creo que ese libro a mí me despertó las ganas de leer. Entonces yo empecé a leer de todo como loca. Me leí todas las obras de teatro de Shakespeare, que descubrí que, o sea, eso me hizo descubrir que Romeo y Julieta era una historia de amor intensa de 3 días. No puede ser que pase todo eso en 3 días. Bueno, hoy he hecho yo precisamente el vídeo de mi camino, lo subí esta mañana, que hablaba del amor. Tenemos una facilidad para enamorarnos y desenamorarnos brutal, o sea, brutal. ¿Por qué? Porque solo queremos, no amamos de verdad. El amor es algo que se lleva vida tras vida. Claro. O sea, No, pero es era aquí ahora. una guerra familiar y un no sé cuánto, y yo me suicido, pero hago que me suicido, pero termino suicidándome sin querer, y entonces el otro se mata y 3 días. O sea, que eso me hizo descubrir muchas cosas. Ahí me leí yo La Odisea. O sea, La Odisea es un libro de mitología griega, me parece, y si no es así, pues ya saben que yo no me acuerdo de nada. Densísimo, y a mí se me hizo como una pluma, me parecía interesantísimo, y cuando estaban en el barco y cuando no sé cuánto, o sea, gracias a 100 años de soledad y al realismo mágico, yo descubrí el mundo de los libros. O sea, ahí entré yo en los libros y no salí nunca más, hasta ahora, digamos. Ahora es que me cuesta más leer, pero yo he pasado años de mi vida leyendo todas las noches y yo creo que me he leído muchísimos libros. Pero libros ligeritos, digamos. Sí. Luego te explicaré el siguiente que me cambió la vida. Yo recuerdo que cuando yo me casé, que teníamos el piso, mi marido decía, mi ilusión de mi vida es tener una casa con un parking donde poder guardar mi coche y poder lavar mi coche tranquilamente en mi casita. Y yo decía, eso lo tendrás, pero yo quiero una biblioteca. Ay, yo nunca quería tener una biblioteca. Yo solo pido una biblioteca. Tengo la sala de abajo, es una sala muy grande donde me he pasado consulta, tengo llena de libros de arriba abajo. Y siguen llegando más libros, y en el ordenador tengo mis libros. Yo siempre he leído, a mí me ha gustado mucho la lectura porque era mi mundo mágico, era donde yo de pequeña me refugiaba ahí, y ahí no pasaba nada malo, o podía pasar algo malo que lo vivía personalmente, pero ya está. Yo de pequeña leía mucho libro romántico, evidentemente, y poesía. Siempre en Navidad en Reyes me regalaban 2 libros de poesía. Ya no soportaba nunca la poesía. Yo sí, además me gustaba mucho, que es la poesía más simple, más de esto que te puedes encontrar, que era Gloria Fuertes. Y yo decía, había un poema que decía, yo quiero tener una amiga que se llame Tenta, para siempre estar contenta. Es tan tonto, pero es cierto. O sea, yo decía que me encantaba. ¡Qué bueno! Me encantaba esa poesía. Nunca había escuchado eso. Pues es de Gloria Fuertes. Yo quiero tener una amiga que se llame Tenta para estar siempre contenta. ¡Ay, qué bueno! Yo decía, es ideal. Y Pablo Neruda me gustaba mucho. Yo tenía muchos libros de poesía, Antonio Machado, yo tenía muchísimos libros. Pero luego era novela romántica. Y esas historias, y yo siempre pensaba, como mi vida de infancia, que a veces lo hemos hablado, no era idílica, no tenía una mala infancia, aparentemente, pero en mi vivencia fue una infancia muy dura, era como si yo me cojo un libro, ahí no puede pasarme nada malo. Sí, entonces eran mis horas. Sí. Entonces eran libros de amor, y ahí fue cuando yo aprendí que en los libros, como aman con esa intensidad, yo quería contener en mi vida el amor de mi vida. O sea, yo decía, vale, yo no siento que mi familia me dé el amor que yo necesito o quiero. Tiene que haber el amor de mi vida por ahí. Y por eso yo conocí a mi marido con 13 años y para toda la vida. Y seguimos aquí. Quizá no sea el príncipe azul, pero sí que intenta menos pintarse de azul para estar, ¿no? Y aprendí que el amor tiene muchas subidas y bajadas. Hay un libro que no es que me cambiara la vida,
pero sí fue importante, que era Olivia Hay, que era una chica inglesa que se va a la India, porque en ese momento todo la sociedad inglesa se va a la India a hacer dinero y a ganar dinero. Ella se enamora de un indio que es el repudiado de allí, porque es un bastardo, y se queda embarazada de él. Y como no puede estar con él, se casa con uno por conveniencias, y lo que ella tiene que aguantar porque su hijo salga adelante, para luego acabar con el indio, que era su amor de su vida, y ese lodo de la India, decir, a tomar viento, la sociedad me da igual lo que diga. Entonces yo aprendí que ahí el amor a veces, si hay amor de verdad, puede con todo, y hay una lucha, ¿no? Y hay una fuerza y un sacrificio. Pero fue un libro que me quedé decir, primero fue como duro, porque yo era una niña. Pero eran los libros que yo leía son la infancia, y en mi casa tengo 3000 libros de esos. Luego vas creciendo y vas madurando, y ya te vas yendo a otros temas, cuando empecé con las terapias. Entonces yo recuerdo que yo tenía una amiga que me hacía muy de madre, y ella me regalaba siempre, cada semana se compraba libros, y yo no podía económicamente, entonces me los regalaba. Y me los regalaba siempre, y yo decía, y incluso ella tenía más libros, bueno, más de los que yo tengo ahora, y me decía, el día que me muera, mi herencia será para ti mi biblioteca. Y yo le decía, pues muchas gracias. No me hablo con ella, pero ahora ya, pero no sé si me dejará el testamento, ¿no? Pero bueno. Yo lo tengo ahí en mi cabeza. Yo recuerdo que ella me regaló un libro que a mí realmente me cambió la vida, que fue el de Connie Méndez, el de Metafísica 4.1. Pero me lo regaló, y yo cuando lo abrí y empezó a hablar de Dios, yo dije, uff, madre, con la iglesia hemos topado. Lo cerré y lo guardé. Fue cuando a mí me ingresaron que yo dije, tengo muchas terapias, tengo mucha información, y yo estoy enferma. Y no sé por qué estoy enferma. Entonces fue como recuerdo que mi neurólogo me dijo, te voy a ingresar porque no te puedo pagar, mentira, que sí podía, pero no quiso, no te puedo pagar un spa para que te vayas tú sola. Yo creo que lo que tú necesitas es alejarte de todo Qué fuerte. Y estar tranquila. Entonces me puse una habitación con una chica jovencita como yo, porque yo en ese momento tenía 30 y pico y ella tenía 20 y pico. Y yo me llevé en la maleta el de Connie Méndez y el de Lois Hay y el de Brian Weiss, el que te dejé a ti, y yo me lo llevé en la maleta. Y ahí empecé a leer Connie Méndez. Y ahí fue ¿Qué libro te leíste ahí? Metafísica 4.1, el primer volumen. Metafísica 4.1. Eran los 4 libros en uno. Entonces yo ahí me empecé a leer, y ahí te decía eso, el poder del pensamiento, cambia tu pensamiento. Entonces yo empecé a darme cuenta que como Acuario yo pienso mucho, pero yo no sabía lo que yo pensaba, yo no tenía conciencia de dónde iban mis pensamientos y cómo habían sido mis pensamientos, todo ese bagaje de tiempo, lo enfadada que había estado con la vida, la rabia que yo sentía. Entonces ahí fue cuando ese libro a mí me cambió la vida realmente, porque fue cuando empieza a saber y ser consciente de lo que piensas, y más como acuariana que soy. Entonces dije, vale, a partir de ahí cambió todo mi pensamiento y mi manera de expresarme, mi manera de hablar, mi manera de comunicar a los demás, el analizar y escuchar mucho lo que decían. Yo siempre en cabina, yo digo, en estética se puede hacer una foto delante y después. Yo en cabina lo único que tengo es mi foto de memoria de cuando la persona viene, la expresión de su cara y las palabras que me dice. Claro. Porque yo sé que me está hablando desde su miedo, desde su ego. Entonces, cuando yo hago los tratamientos, luego veo cómo cambia su vocabulario, cómo deja de expresarse de la misma manera. Entonces, a mí Connie Méndez fue, y durante mucho tiempo lo he leído muchas veces, y ahora llega un momento que lo abro al azar y digo, ¿qué me quieres decir? Lo abro al azar. Después llegaron muchos, a nivel espiritual, sobre todo conecté mucho con los maestros, y llegó de Elizabeth Prophet, llegaron muchos libros, que es una canalizadora de maestros muy bonita. Y ¿esa no sé cuál es? Elizabeth Prophet hizo una fundación con su marido y habla de los maestros ascendidos. Y creo que me lo has dicho, pero tengo no muchos libros lo de he ella. visto. Además te los explica de manera muy sencilla, muy sencilla, y cómo meditar con ellos, cómo irte a su templo etérico a meditar con ellos. Yo por eso hace poco que voy hablando, y la gran mayoría de alumnas que tengo y demás son de Venezuela, y allí lo explica, que el templo de San Germain está sobre Venezuela, el templo etérico. Qué fuerte. Y San Germain se ocupa de transmutar la negatividad, la oscuridad. Mira el trabajo que tiene Venezuela allá. Entonces, por eso yo tuve una persona que conocí en un momento, me dio un mensaje que me dijo, Venezuela no puede caer. Como caiga Venezuela, cae el universo. Porque San Germain está ahí. Están trabajando bastante, porque Rayo Violeta, sí, es que la sombra se lo hace muy bien. La sombra es brutal cuando trabaja. No, y que hay mucho trabajo de Cuba, de magia negra, de años, sí, de muchos años. Sí, es una zona donde hay una gran oscuridad, y San Germain hace su trabajo, y yo lo aprendí con los libros de Elizabeth Prophet. Entonces te explica como en uno de ellos, cómo irte por la noche, tú pedirle a tu alma a qué templo te quieres ir para aprender un trabajo fantástico en concreto. Y yo pedí mucho irme al de San Germain e irme al del maestro Moria, que es de la comunicación. ¿Este era el que tú viste? Sí, cuando yo comencé con todo este proceso, yo recuerdo entrar a casa y yo vi, no como estoy viendo un cuerpo humano, en mi mente la imagen se formó de un señor con unos ojos que te llenan, te calan, te traspasan. Lo brutal de Maestro Moria es los ojos que tiene, la mirada.
es que te está dando ese momento. Y yo entendí que ahí tenía que hacer un gran trabajo de comunicación. Hasta ahora no empecé a hacerlo. Sí que porque el maestro Moria, ¿qué rayo es? Rayo azul. Y eso la comunicación, la paz, la calma, bueno, la serenidad. Entonces, yo lo aprendí. Connie Méndez me despertó esas ganas de aprender metafísica y pensamiento, poder de pensamiento. Elizabeth Prope vino detrás con todos los maestros explicándolo. Y a mí esos libros durante muchos años me aclararon que la vida tiene un sentido más allá, que no es lo que yo veo. Claro. Y yo, que siempre había estudiado por las ciencias, a pesar de ser terapeuta, había estudiado mucho en el plan científico, empecé a ver que había un plano, a pesar de que yo veía y demás, mi cabeza o estaré loca, me enseñaron que había más gente que canalizaba y que veía. Exacto. Es que al final los libros, yo creo que por eso yo tengo esa teoría, o es esa cosa de, igual que las terapias, igual que los maestros, igual que las ayudas, es que las llegan a ti. O sea, hay gente que se pasa la vida buscando, porque es que al final eso no te lleva a lo que es para ti. Lo que es para ti siempre llega. Yo sé que eso a veces cuesta entenderlo, o cuesta esperar el momento, pero bueno, si tú tratas de trabajar tu vida, digamos, como hacer las cosas que sientes que tienes que hacer, pues ya llegarás hasta allí. Yo, como esos libros me despertaron ese afán de leer, yo leí mucho, o sea, leí muchas novelas, me gustaba sobre todo eso, novelas, cosas de fantasía. No me leí la Ilíada, que debía haberme la leído después de leer, que la Ilíada antes lo decía, digamos, para completar, y no lo hice. Y bueno, pasé una época de mi vida, entonces es que yo tengo bloqueos en el 1, en el portal 1 de mi estructura energética, y eso es el contacto con el padre, la figura del padre. Cuando la gente tiene ese bloqueo, normalmente no tiene una figura de padre físico ausente. No es el padre ausente, un padre porque trabaja mucho o porque no es cariñoso. Exacto. Yo no viví la ausencia de mi papá como falta de cariño o falta de atención, pero sí él no estaba, pues, porque él está trabajando todo el día. Nunca lo sentí ausente, pero digamos, eso te marca, ¿no? Y yo pasé un tiempo de ateísmo, porque yo, no sé, empecé a renegar de lo que yo creía. Dios no existe, yo estoy aquí sola, me la tengo que apañar, yo no sé cuánto. Pasé bastantes años así. Yo creo que viene de ese bloqueo. O sea, es como, yo estudié en un colegio católico, me bautizaron a los 8 años, o sea, no es que me bautizaron cuando yo era bebé, yo quería que me bautizaran. Hice la comunión, todas mis clases de religión siempre, yo sé lo que sé de religión porque estudié en un colegio de curas. Nunca renegué de la iglesia, nunca me pareció, yo sé que hay gente de mi colegio que reniega de los curas y yo no lo puedo entender. Porque a mí me parece que los curas de mi colegio eran fantásticos, nunca hubo cosas de tocaron a alguien o hicieron algo, al contrario, era gente muy buena y muy sana. Entonces yo no tengo una figura de la iglesia negativa, para nada. Ni siquiera tengo la figura de la iglesia castigadora, para nada. Entonces, entendiendo esto, no se entiende por qué me voy al ateísmo, porque reniego la figura de Dios. Bueno, pasa el tiempo, pero renegada bien. Y me encuentro, y yo creo, o sea, mi mamá es psiquiatra, y mi mamá tenía muchos libros de estas cosas. Yo creo que ese libro lo saqué de mi mamá, estoy casi segura. Mi mamá tenía una biblioteca de Connie Méndez. Yo llegué a leer algún libro de Connie Méndez que no te sé decir cómo se llama. Recuerdo que practiqué cosas de ella, pero hasta ahí lo dejé, no era mi momento. Me encontré con las 9 revelaciones, la 9ª revelación. Sí, también lo he leído. Y entonces yo lo vi así, mira, me corto una mano que era de mi mamá, porque yo no puedo haber llegado a ese libro de otra forma. Y empiezo a leerlo. La primera página dice: tenemos una necesidad colectiva de tener fe. Y el libro me hizo así, ¡plá!, se me pegó a la cara. Claro, porque yo estoy renegando de Dios teniendo necesidad de fe. O sea, ese tiempo que pasé de renegando de Dios era, necesito tener fe y no sé cómo tenerla probablemente. Es que eso, así hay que pedir la fe. Nosotros pensamos que la fe, ¿cómo le voy a decir al padre que no tengo fe en él? Precisamente padre es que es un padre bondadoso. Entonces tú le dices, padre, yo necesito tener fe y no la tengo y no sé cómo conseguirla. Y él te la va a dar, te va a poner milagros delante tuyo para que lo veas. A mí me puso el libro. Me puso ese libro. Sí. Y entonces en ese libro, yo no voy a hacer spoiler del libro porque ya ves tú cuántos años tiene. En cada revelación era un trabajo de energía superior y un trabajo de energía superior hasta que la gente llegaba a ver cómo se intercambiaba la energía. Increíble.
porque además me hacía clic todo. O sea, era como, recuerdo uno de, no sé si era la séptima o la sexta, no recuerdo. Cuando empiezan a ver la energía, hablan de una discusión de dos personas. Sí. Y entonces la energía viene, la energía va en la discusión. Claro, el que gana se queda con toda la energía y se queda hinchado, se queda grande, se queda majestuoso. Y el que pierde se queda cansado, se queda agotado. Eso es lo que nos pasa en la vida real cuando discutimos. El que en teoría gana o se queda con la razón o lo que sea que pase, se queda grande y el otro se queda agotado. Es un intercambio de energía. Entonces eso, dije, ya está. Ahí hice la conexión con Dios otra vez. Directamente. Entendí como que Dios era energía y ya está. Y es que estábamos viviendo eso y yo estaba renegando de una cosa teniendo necesidad de fe. El siguiente libro que me leí, que pobrecito, ya te digo yo, qué mal, para dónde tenía que haberlo leído antes o 3 años antes o no sé cuánto. El alquimista de Paulo Coelho. Mira, por favor, me pareció tan vacío. Yo me he leído todos los libros de Paulo Coelho. Ni de broma, vamos. Menos El alquimista y los últimos que ha sacado. No vale, vacío, soso. Sin sentido, porque me lo leí, ¿por qué? Porque como yo ya estaba en necesito saber, es que ya me tocaron la tecla, yo ya entiendo que... Yo uno de los libros que me gustó mucho, precisamente es de Paulo Coelho, La Lep. Pero seguro que si me lo leo, te quiero decir que seguro que si me lo leo, si me lo leo 3 años antes, me hubiera marcado, me hubiera encantado, me hubiera tal, pero es que yo me lo leí después de la novena Revelación, es que era vacío en comparación. Yo me lo empecé a leer y lo dejé. Porque yo, la mujer de mi ex socio le encantaba Paulo Coelho. Entonces mi ex socio siempre decía que Paulo Coelho es para las personas que buscan algo pero que están todavía en el inicio. Decía, verdecita, sí, fresquita. Yo El alquimista no me lo leí, me leí la de 11 minutos, me pareció brutal. 10 minutos, 11 minutos se llama, que es una chica que está en Brasil y ella la proponen ser modelo y bailarina, además se la llevan a Europa y allí la meten de prostituta. Y entonces ella dice, vale, yo me permito 10-11 minutos donde yo me ofrezco al hombre, pero yo no me permito tener un orgasmo ni disfrutarlo, porque así no me entrego energéticamente al trabajo. Entonces ese lo vi de una manera modesto, pero a mí me gustó mucho la LEP. El Alep habla de relaciones kármicas, habla de que venimos de otras vidas y nos conocemos, pero como un cuento, un poco bibliográfico. Y a mí me gustó, sobre todo porque hice frases que te dije, hostia, esta frase, esta palabra me han llegado. Se lo dejé a una persona y me desapareció, no me lo devolvió. Bueno, pero fue uno de los libros que me gustaban. Ha pasado ese Pero El alquimista no lo he leído, no he podido. O la de Diana, ay, no me acuerdo el nombre, yo soy mala para los títulos. Diana decide morir o Carolina decide morir, una cosa así. Ese es un libro duro, pero a mí me dejó diciendo, hostia, cuando yo estaba en esa época del suicidio, del malestar y demás que has explicado, ella es una chica que intenta suicidarse y cuando llega al hospital le dicen que bueno, que ha sufrido tantos daños por el intento de suicidio que se va a morir. Claro. Entonces ella en ese momento dice, yo no me quiero morir, Dios mío, ¿por qué he hecho esto? Entonces ella empieza a intentar vivir y luchar por todos los medios. Era falso. Era para el psicólogo, psiquiatra, se lo dice para darte cuenta de lo que te has hecho. De lo que tú te has hecho. Ahora si te pasa a morir de verdad, ¿qué te pasa? Pues claro, y te das cuenta y dices, hostia, esto es verdad. Pero yo después, ya te digo, de Connie Méndez, a mí me vino un libro que a mí también me encantó, que a veces lo he hablado, de Rosemary Altea, El águila y la rosa. Ese lo hemos puesto aquí en referencia. Rosemary Altea es una medium de Estados Unidos, bueno, vive allí, no lo sé, por lo que yo leí, y ella empieza, en ese libro empieza a explicar de que es una niña que tiene un guía, que es un indio y es un águila, y ella representa la rosa, entonces ella empieza a canalizarlo, ella lo ve, ella mensajes, hasta que se va haciendo adulta y explica cómo ya empieza a trabajar de medium canalizadora. Entonces yo ahí vi no estoy tan loca, que nunca me había planteado estar loca, pero era como algo, era no sé qué me pasa. O sea, no sé qué me pasa. Entonces ahí vi que ella ya lo había vivido. Claro. El siguiente no me gustó porque yo veo que ella tiene un ego y está arriba del todo y ya aquí yo soy la gran medium y demás, que dije, hostia, ¿dónde ha quedado esa niña? ¿Dónde ha quedado la niña que tenía esos miedos? Claro. Yo no quiero llegar a eso. Y el tercero yo supongo que le dieron entre las orejas y la ves, el águila y la rosa levantan el vuelo o vuelven de nuevo, algo así. Entonces ves que vuelve a bajar. A mí ese libro me ayudó y me gustó mucho. También hay unos libros... O sea, que sería muy bueno para estos piscianos, luna en Piscis, que están descubriendo ese don, que están reconociendo que tienen eso, para entender que no están solos en el mundo. No están solos, no hay nada raro, habemos mucha gente que estamos así, que lo hemos vivido. Entonces yo para mí era como muy bibliográfico, decir, es que eso lo he pasado yo. Y también el segundo para mí fue como donde yo no quiero llegar, porque los dones no son míos, los dones me los dan. Claro. Pero hubo un libro que no es que me marcara la vida, no me acuerdo cómo era,
pero sí que me marcó un antes y un después en el sentido de conciencia, que fue precisamente, mi hermana siempre decía que ella de grande quería ser bruja. Y yo decía, yo ni de coña. O sea, ¿Y tú ya eres bruja? A mí que no me paguen. Ella decía, yo de grande quiero ser bruja. Y yo recuerdo que hacían la ouija y demás, yo no, yo me quedaba mirando apartada y decía, uy, Dios mío, porque yo sentía lo que se movía allí, pero yo no verbalizaba nada. Entonces salió una biblioteca, una enciclopedia de magias, de casas encantadas, de efectos paranormales, y yo era mi hermana, se lo quiso comprar ella. Entonces dormíamos en una habitación que ya tenía la cama, yo la mía era un cajón abajo y tocaba con el armario. Entonces yo dormía pegada al armario y los libros estaban ahí. Y empecé a oír del armario, a sentir algo muy denso que me da mucho miedo. Y yo no dormía. Entonces yo un día le digo a mi madre, mamá, en el armario hay unos libros de la Dioli que a mí me dan pánico, no me dejan dormir, yo siento algo muy oscuro, yo tengo mucho miedo. Dice, madre, pues tú no te preocupes que esto no va a volver a pasar, lo voy a tirar. Bueno, yo me voy al colegio, tan contenta. Cuando yo llego de clase, y lo he explicado muchas veces, yo llego de clase, yo abro la puerta de mi casa y en la entrada había un armario con una recepción y yo me quedo parada en la puerta y me tiro para atrás. Dice, madre Mónica, ¿qué pasa? No puedo entrar, no me dejan entrar a la casa. Yo ya me puse llorando histérica, no me dejan entrar a la casa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y mi madre me mira y dice, no me lo puedo creer, es que he guardado los libros que costaron mucho dinero para tirarlos y son de la Yoli. Yo no podía entrar. Es que no podía entrar, es que veía, o sea, sentía como había algo en la puerta que no me dejaba entrar. Cogió mi madre los libros, los bajó y los tiró al contenedor y me dice, ya nos vuelven a casa. Entonces, esos libros a mí fue los que me ayudaron a darme cuenta de que no estaba tan equivocada en percepciones, algo de que yo tendría en ese momento 9 o 10 años. Claro. No estoy tan equivocada en mis percepciones. Mi madre sorprendida porque decía, es que no puede ser, o sea, ¿cómo lo estás captando? Que yo no te he dicho que los escondió, te he dicho que lo había tirado. Pues yo digo, esos libros también... sí, que no te los han leído, pero sí te hacen aprender cosas. Que los libros, como tú dices, se eligen porque tienen energía. ¿Cómo yo podía intuir o sentir que esos libros que solo hablan de casas encantadas y de cacofonía y de cosas de esas, es que tenían vida, es que yo los sentía. Claro. Y sentía la energía del diablo ahí dentro y yo no podía. Entonces, por eso siempre ahí he sido consciente de que el libro que llega a mis manos tiene que ser un libro de luz y me tiene que abrir a la luz. Entonces, eso es lo que a mí me marcó muchísimo. Es que al final es eso, ¿por qué yo elegí la novena revelación? Es que no tiene sentido. Sí. Entonces, ¿por qué? De tantos libros que veo en mi casa, ¿por qué ese? Es que recuerdo el color, el tacto, todo de ese libro. Como yo estoy buscando en ese momento otra cosa, me encuentro con Pablo Coelho y me equivoco de plano y lo terminé, porque una cosa que me he vuelto desde ese momento es, yo empiezo un libro y lo termino. Ya no soy así, antes era así. Lo termino, aunque sea malísimo, yo lo acabo. Bueno, ya no, ahora sí lo dejo y ya está. No me quita ni me pone. Un amigo mío me presta un libro que se llama Conversaciones con Dios, que yo te lo he contado. Ese libro es un chico que canaliza una conversación con Dios. Él cuenta que él empezó a escuchar a Dios decirle cosas y él decía, yo estoy loco, ¿vale? Pero yo voy a empezar a escribir lo que yo estoy escuchando, porque esto que yo estoy escuchando es una conversación con este señor. En el libro empieza, o sea, el libro es una conversación súper amena, en la que Dios explica muchas cosas y te dice, por ejemplo, él le pregunta cosas como, decir groserías es malo, y él dice, pero ¿cómo va a ser malo? Si eso es una tontería, bueno, que si el sexo, que si no sé cuánto. Pero hubo un momento, Mónica, que yo no sé qué hubo ahí, qué página toqué yo, que yo dije, era muy profundo, era de un nivel muy profundo, que yo dije, no es mi momento, yo no puedo con esto, y lo cerré. Seguramente removía cosas que yo, de mis creencias, y que yo no tenía patines, lo que yo digo que ahora me pongo patines y lo que ya creo no me importa. Yo no tenía patines, yo era rígida en ese sentido y yo dije, esto no es para mí. Ahora lo veo así, en el momento pensaba que era muy profundo para mí, pero ahora pienso que puede ser que removiera cosas de mí que yo no quería remover o que no estaba preparada para remover. Seguro. Y entonces lo dejé así. Solo te llega la información que tú puedes asimilar. Claro, ese es un libro que yo tengo pendiente ahí que algún día tengo que terminar. Pasó el tiempo y yo he leído muchas novelas. Yo tengo obsesión con los vampiros. Las historias de vampiros me vuelven loca. Vampiros, hombre lobo. Todos los... Hombre lobo no. A mí sí. Vampiros. A mí los dos. Me he leído todo lo que hay y lo que no hay de vampiros. O sea, todo. Películas de vampiros, libros de vampiros, pero sobre todo los libros de vampiros. Era obsesiva con libros de vampiros. Quizás la autora que más me gusta de las historias de vampiros es
¿cómo se llama? Yo lo pondré aquí en la referencia, bueno, no me acuerdo, tengo un montón de libros de ella y no me acuerdo. Y la que hizo Crepúsculo. Y ya me pueden dejar de seguir, pero soy fan. O sea, fan, porque era una visión diferente de los vampiros, era como decir, una versión renovada de los vampiros. Me leí esos libros millones de veces porque me veía las películas y me los volví a leer y así. Esos libros a mí me marcaron, pero porque siempre ha sido mi disfraz, yo siempre me he disfrazado de vampiro. Es una historia que yo sé que es ficción, pero digamos, me encanta dentro de la ficción. ¿Qué es lo que le gusta más a Laura? Vampiros. Yo también he leído bastante vampiros. Y recuerdo una vez que cuando estábamos dando clases de psicobioanemia, que es trastornos emocionales con color, y yo les dije, el examen lo voy a poner yo en lugar de mi exsocio, lo puse yo. Y les hice leer Las sombras de Grey. Porque yo me lo leí el libro, pero yo me lo leí no para ver todo el tema sexual, además que no me aportaba nada, me lo leí porque hay muchas señales que te hablan del mundo emocional, para psicoanalizar a la persona. Entonces yo les pedí a las alumnas que me hicieran un trabajo de la psiquis de ese personaje, qué color era, porque es una persona amarilla, además él no puede liberar sus emociones, es que le quemaron de pequeño este chakra con cigarrillos. Entonces lo tiene taponado además con ocre, porque la quemadura es ocre, el cigarro es ocre y es un sellador. Entonces yo quería que lo analizaran todo esto y cuando llegó el día del examen digo, ¿qué tal? ¿La habéis preparado? Y dice, uy, madre mía, ¿por qué no os pones este libro? ¡Qué hartón de sexo! Yo decía, ¿no habéis entendido que es un curso de psicología con colores? Que solo estoy diciendo analizar la persona. Y entonces fue muy gracioso porque dije, no, está claro que no. Esto no llegamos a este nivel. No, pero libros que así también te digo que me gustaron, es que me pasé muchos años leyendo sobre temas de terapias y demás, porque yo buscaba. Pero ahora estoy pensando, deberíamos hacer un podcast de los términos energéticos. Vampiro energético, egregores, obsesores. Eso debería ser un podcast. Sí. Me acaba de caer la cabeza, perdón. No te preocupes. Entonces me leí un libro que era Médicos del cielo y médicos de la tierra. Entonces ahí explica como un matrimonio que son canalizadores y mediums, ellos operan e intervienen a personas a través de los médicos del cielo. Entonces yo cuando me lo leí entendí por qué en camino yo a veces notaba olores. Notaba olor de medicina o de quirófano, notaba cosas raras. Entonces también me gustó mucho. Y otro que te he recomendado muchas veces a ti y a mucha gente, La rueda de la vida. La rueda de la vida es brutal, o sea, es un libro maravilloso, es una bibliografía de la persona, como ella nació y quiere ser doctora, no la dejaron porque era época de guerra, es muy antigua y no la dejaron, y ella poco a poco al final se va a la guerra de enfermera voluntaria, allí al final se va a Estados Unidos, se casa con un médico, ella es doctora, y un día se da cuenta de que hay una vida más allá de la muerte, los pacientes que se le morían, ella los veía. Y ella los trataba y ella los llevaba y hablaba con los familiares. Entonces ella deja toda la medicina, se separa de su marido porque la medicina es muy, bueno, pues como es, evidentemente. Ella abre una casa donde acoge niños con SIDA. Los primeros niños que había con SIDA, ella fotografía las hadas en el bosque, ella fotografía, tiene imágenes. Yo me acuerdo de eso, sí que me has comentado eso. Pero ¿qué sucede? La gente en ese momento, por su cultura y su ignorancia, le pegan fuego a la casa porque no quieren enfermos aidesidosos y le queman fuego a todas sus pruebas, las de toda la vida. Entonces a mí ese libro me marcó porque vi cómo cuando tu camino es la oscuridad y luego cuando tu camino es la sanación, cómo te van a llevar. Y justo el otro día tuve una paciente, que también te lo comenté, que ella me hablaba de que su trabajo en la vida era pasar las almas al otro lado. Y ella tiene una residencia. Y fue un testimonio que un día haré un vídeo, fue un testimonio brutal porque me recordaba a esa persona cómo lo trabajaba y cómo lo hacía y con el amor con el que lo hacía. Con el amor, cómo trabajar esos miedos del alma cuando sale. Entonces me estaba hablando esta chica y a mí me recordaba ese libro constantemente, se me iba reproduciendo el libro todo el tiempo en mi cabeza. Entonces para mí fue brutal el testimonio que me dio, y lo único que puedo hacer, como siempre, dar las gracias, porque creo que aprendí yo más de ella que ella de mí en la visita, aunque ella diga que no. Entonces son libros que a mí me han gustado mucho y que siempre recomiendo. Cuando a mí me recomendaron las nuevas revelaciones, yo me la leí, me parece que me quedé en la 6ª o la 7ª, ya no seguí más. Pero luego me recomendaron los 4 acuerdos. ¿Los 4 qué? Acuerdos. No me decían nada que no supiera, pero sí que me ayudó a personas que están en el inicio, quizás les sirve. Entonces dice que tenemos que llegar a 4 acuerdos, y uno de ellos es dar gracias por todo. Es un acuerdo que nosotros tenemos que llegar con nosotros. Entonces ahí, como tomas conciencia de la fuerza que tiene el gracias, el dar las gracias, y lo que hacemos cuando decimos de nada, o no hay de qué. No, las gracias se tienen que acoger, porque es como
quitarle la energía espiritual o el amor que te está mandando. Las gracias que te están dando, la gracia divina que te están dando. Cuando te dicen gracias, es gracia divina, no hay de qué, o de nada, tú lo estás retirando y lo estás abandonando. Entonces, no nos damos cuenta. La única forma de hacerlo es gracias a ti. O sea, es retribuir ese amor con amor. Yo ayer estaba en clase con una alumna que está pasando un proceso de repetidos cánceres y ahora está ahí. Y ella me escribió, te comentaba, me decía, muchas gracias por estar ahí. Y yo le decía, gracias a ti por permitirme en este momento tan importante de tu vida y de transición, gracias por permitirme estar. Porque a mí no sabes cómo me estás ayudando a evolucionar y a crecer. Porque a través tuyo, si tú creces y tú te sanas, si tú estás bien, yo voy a pegar un salto evolutivo brutal que por mí misma no lo hubiera conseguido. Claro. Entonces yo siempre contesto gracias a ti. Y ese libro también está muy bien, los 4 acuerdos. Contigo. Es sencillito de leer, es muy fácil, pero son los 4 acuerdos. Bueno, yo en eso, que he leído muchos libros de literatura, hubo un libro que de los libros que recuerdo más fuertes de los que he leído, era La Catedral del Mar. A mí me encantó. La Catedral del Mar es un libro que habla de la construcción de la iglesia de Santa María del Pi en el año del no sé cuántos siglos, y cómo era la historia de esos que llevaban cada piedra a la iglesia para montarla. Es la historia de un niño con su padre y su familia. Bueno, mira, a mí me pareció tan fuerte que había momentos que yo cerraba el libro con rabia, porque esto era como mucho dolor o mucha humillación o demasiado, que a mí me costó. Lo terminé y me gustó. Después me vi la serie que hicieron sobre ese libro, me gustó la serie, me pareció igual de fuerte que el libro, pero oye, lo recuerdo particularmente fuerte. Otro libro particularmente fuerte, que yo no soy de ir con las cadenas. Yo me leí Crepúsculo porque vi que salió la película. Y es una película de vampiros, ay, qué bien, déjame ver el libro. Y me metí en la cadena de Crepúsculo. Pero yo no soy de 50 sombras de Grey. Si todo el mundo lo lee, yo no lo leo. Yo tampoco. No sé qué es el libro, yo no lo leo. A no ser que me aporte algo de ver algo más allá. Exacto. No. Entonces yo vi en Sombras de Grey, vi que el personaje estaba muy bien hecho. Porque justo en la edad donde él tiene el trauma corresponde a ese chakra, pero claro, de verlo más allá. Claro, entonces en esto de las sagas, que yo no sigo la corriente, porque no me gusta, porque me aburre, yo qué sé, o porque soy una rebelde sin causa, vaya, lo que sea. Estaba la serie de Millennium, no sé si tú recuerdas de esa serie. Okay. Los hombres que no saben amar a las mujeres. Los hombres que no aman a las mujeres. Yo no me iba a leer esa serie, porque ya te digo yo que yo no me la voy a leer. Y mi ex suegro me dice, te lo tienes que leer. Y yo, que no me lo voy a leer, que te lo tienes que leer. Me compra una edición especial del libro con la película. Y yo digo, vale, sí, ya lo tengo aquí, no lo voy a dejar ahí, me lo voy a leer. Ese es otro libro que yo cerraba. De respirar así, decir, qué rabia, me daba miedo, me daba... Estos libros que te llevan a ese lugar y que te hacen sentir cosas que tú de otra manera no sentirías. Y recuerdo trabajando en el autobús con ese libro, que es un tocho gordo, y viviendo esa situación como si fuese mía. Luego vi la película y pensé, esto es light en comparación con el libro. Pero son libros que me han marcado, pero por decir, recuerdo como un libro fuerte, como un libro de moverme rabia, de moverme miedo, de moverme odio incluso, porque hay momentos en que odias la situación, o sea, de cómo no se muere, cómo sufre una cosa así, cómo es capaz de hacer tanto. Ay, disculpa. Salud. Yo La Catedral del Mar que tú dices, yo no leía ese tipo de libros, porque leía románticos o de terapias. Entonces yo recuerdo que me lo dejaron o me lo regalaron y yo siempre decía, yo no soy catalana, yo soy andaluza. Yo renegaba mucho de la parte de Cataluña, cuando yo soy catalana, y en cambio mi madre siempre decía, es que a mí Cataluña me lo ha dado todo y Andalucía me lo quitó todo, o sea, no me dio nada. Cuando yo me leí La Catedral del Mar, que te habla también de cómo se vivía en Cataluña, correcto, a mí me enraizó a Cataluña. Me enraizó porque fue ver cómo se construía mi ciudad y lo poco que yo la estaba valorando. Entonces, claro, a mí me gustó mucho. Hay un libro que a mí me ha encantado, porque últimamente lo que leo es novela negra, ciencia, o sea, asesinatos y cosas así, porque qué bonito, me encanta entender la mente del criminal. Sí, a mí me gusta entender la mente del criminal. El silencio de la ciudad blanca. Brutal, brutal. Lo escribe una vasca
y además te habla de asesinatos que se producen en el País Vasco y te describe restaurantes reales. Y yo estaba en ese momento dando cursos allí. Entonces, puedes ir al restaurante, puedes pasar por allá. Entonces, te va haciendo una serie de asesinatos que está basado en mitologías antiguas, son cosas antiguas y todo tiene un simbolismo. Le pone un girasol porque el girasol energéticamente simboliza. Qué fuerte. Hasta la última página no te enteras de quién es el asesino. Y tiene tal significado que dices, ¿cómo una persona puede guardar odio años y años y años y planear la venganza perfecta? Y es que es brutal, dices, a mí me descolocó totalmente porque cuando acabé el libro dije, jolín, o sea, es de esos libros que yo pienso, ha escrito el final antes que el principio. Yo sé que este va a ser el asesino y voy a empezar a desgranar toda la historia así. Luego me he leído los dos siguientes, por eso pues son como trilogías, y los dos siguientes ya eran asesinatos más comunes. Bueno, eso me pasó tú conociste, espera que me tiene que venir ese libro, con la cosa de la ciudad de Barcelona hay un libro que hablan de, o sea, que el padre tiene una biblioteca muy antigua, el cementerio de los libros olvidados. Lo tengo y no me lo he podido leer. ¡Ay, Mónica! No me lo he podido leer. Bueno, por favor. Pero no te lo has podido leer porque... No, lo empiezo y no... ¿Y no? No me engancha, no me manera. Este es un libro que a mí también me impactó, pero porque es un libro de miedo que me dio miedo. O sea, que yo en un momento decía, uy, esto a mí me da miedo. O sea, es un libro también como de cosas del misterio, pero de miedo. Se lo mandé a un amigo mío, le mandé mi libro, se lo regalé, vivo en Venezuela, y me dice que se moría de miedo por la noche. Ya no lo puedo leer porque me muero de miedo. Un libro que te da miedo de verdad. Pero me encantó porque hacen un recorrido también por la ciudad. Entonces tú, si tienes la memoria, que yo no la tengo, si tienes la memoria, puedes ver los sitios que ellos recorrían, que si cuando iban al puerto, que si no sé cuánto, fantástico. Entonces, esa es la parte de literatura, digamos, fuerte o que yo puedo contar de lo que me he leído. Y el libro que me cambió la vida, digamos, bueno, no, los últimos dos. No, los últimos dos no, los últimos 10. Son los de Brian Weiss. Yo me leí, ya yo lo conté en el episodio cuando hablamos de las vidas pasadas, conté cómo me llegó ese libro, o sea, cómo me dijeron, quién me dijo, mira, léete Muchas vidas, muchos maestros. Fue un cambio brutal. Yo todavía no estudiaba nada de energía ni de nada, pero era como, entiende por qué tu vida es así, entiende cómo va la vida. Entonces me dio como una avidez de, yo quiero saber más. Y entonces me leí todos. Yo creo que si me quedó uno... Después entendí que hay muchas cosas muy repetidas dentro de los libros, pero porque, fíjate, ese de amor que te has leído tú son extractos de todos los libros. De todos los libros. Es el único que me he leído de Brian Weiss y los tengo todos. Son extractos de todos los libros. Y me cambió la vida porque ya lo expliqué, me cambió la vida, pero me encantó. O sea, entender que un psiquiatra judío ortodoxo, que si él exponía esa verdad que él estaba viviendo o eso que él estaba viviendo en consulta, lo iban a tildar de loco. O sea, si él escribía ese libro, él se iba a meter en un problemón. Y resulta que al final lo terminaron aceptando y además él creó una escuela de regresiones y de este tipo de cosas fantástica. O sea, que mucha gente ha estudiado con su método. Entonces, es esto de... ¿Cómo superamos nuestras creencias? ¿Cómo superamos? Porque la evidencia está ahí, porque él en consulta está viendo que existen cosas que él dentro de su cultura y dentro de su religión y dentro de su vivencia no consideraba que existiera. Entonces eso me encantó, me cambió la vida. Y el último que me está cambiando la vida ahora mismo es el de Códigos Sagrados, que ya lo puse en mi Instagram. Ya había, no me acuerdo cómo llegamos a los... una de mis vecinas, que es una de mis pacientes, me dijo que estaba trabajando Códigos Sagrados. Sí. Y yo digo, no tengo ni idea de lo que me estás contando, explícame más. Entonces me contó de la pulsera de 45 cuentas, un proyecto que ella tiene fantástico. A mí me resonó el proyecto, solo, sin yo saber de qué trataban los Códigos Sagrados. Y ella me manda el libro, me dice, este libro es el que te tienes que leer. Y yo, pues mira, me lo voy a leer. Le digo, Mónica, son números. Es lo que nosotras trabajamos, esto tiene que ser lo que es, lo que necesita, y me estoy dando cuenta que sí, es lo que nosotros necesitamos. Estoy todavía adentrándome en el mundo, estoy aquí de principiante, pero me parece que con las primeras páginas del libro ya he entendido de cómo va el tema. Yo me lo voy a leer completo, pero ya fíjate. Yo acabando ya el tiempo, a mí hubo un libro que me ayudó a entender la luz y la oscuridad, que es el de Deepak Chopra, Un ángel se acerca. Entonces te habla de que una persona está en una vida y de golpe se despierta
y es médico en medio de la guerra en siglos después. Entonces, el libro te voy a explicar que hay 7 almas blancas, 7 luces blancas, yo creo que en este momento hay muchas más, que tienen que salvar al mundo porque ha venido un falso Mesías que viene a decir que él tiene todos los dones de Dios y que Dios no nos está ayudando porque si no, no pasaría eso. Entonces la gente empieza a seguirle y ¿qué sucede? Que llega un momento que él dice, si tú no estás conmigo y me sigues, tú estás en contra de mí, te mato. Porque eso es lo que tendría que hacer Dios, haber matado a la gente que no estaba a favor de él. Entonces llega un momento que él se genera tanta violencia y la gente le tiene tanto pánico que la gente vive escondida y demás. Entonces hay 7 luces blancas que intentan cazarlo, pero ¿qué te dice el libro? Cuando la luz solo la sombra solo puede ver la luz cuando la luz se mueve. Si la luz está quieta, la sombra no puede verla, pero cuando la luz se mueve, la sombra ataca. Por eso yo siempre digo, cuando a mí me atacan, es que estoy moviéndome y tienen mucho miedo porque intentan pararme, si no, no me intentarían parar. Claro. Entonces, ellos piensan cómo vamos a poder pillarlo, porque cada vez que nos acercamos, él nos capta. Él sabe que estamos aquí, este falso Mesías. Entonces, organizan un evento brutal donde el Mesías va a salir a hablarle a los millones de seguidores y todo lo que es un pacto de cuando él dice, porque yo tengo los dones de Dios, yo no sé, él está haciendo su vida de ego, todo el mundo empieza, si eres Dios, elévate. Y todo el mundo empieza a pedir su elevación. ¿Qué sucede? Que se tiene que ir. Porque es la única manera. Entonces yo aprendí ahí que la única manera de combatir la oscuridad es mandándole luz, elevando la luz, elevando la vibración. Era la única manera. Sutilizando esa energía. Sutilizándole. O sea, yo admito, vale, tú eres tanta luz, elévate con el Padre y ayúdanos desde arriba. Era la única manera que la luz puede combatir la sombra, elevándola. Entonces, para mí fue un impacto tan grande. Así trabajamos nosotros la sombra. Así la trabajamos. O sea, la sombra no la combatas con guerra, no la ataques, no pierdas la energía ahí. Elévala, decirle, vale, yo te admito, yo te elevo, y te elevo con el Padre, que sea el Padre que se ocupe de ti. Entonces, para mí fue un mensaje tan impactante y tan claro de Pachopa que a mí ese libro me encantó. Ese es otro libro que yo tengo que leerme. Es que hay muchos libros que yo estoy ahí, que tengo que leerme, pero el de Códigos Sagrados lo cogí porque dije, esto yo me lo tengo que leer, ya había escuchado vídeos de los códigos sagrados, ya sabía cómo iba el tema, pero digo, esto me lo tengo que leer porque si esto es un manual de códigos sagrados, yo tengo que entender por qué me resuena a mí tanto eso, porque es una oración directa. Sí. Entonces, si yo creo en el poder de la mente, porque esto el poder del pensamiento, el poder de la intención, si tú tienes un código numérico que vibra con una intención y tú le pones esa intención y la repites, es como si hicieras una visualización, pero con números. Aunque tú lo veas abstracto, esa vibración ya está yendo al universo. Mí, cuando me empecé a leer anoche, porque como lo comentaste, que íbamos a hablar sobre un caso con código sagrado, yo me empecé a mirar y para mí es más simple, a veces que todo eso incluso, o sea, los idiomas en el mismo idioma una palabra significa diferentes cosas. Yo recuerdo que yo tenía amigos vascos y le decía, plego a las 5. Plego a las 5 quiere decir termino de trabajar a las 5. Los vascos me decían, es que para nosotros plegar es doblar algo. Y para los catalanes también, y es la misma palabra. Los números, el 1 es el 1 en China, en Japón, en Venezuela, en España, en Polonia. Con lo cual, en el cielo, el 1 es 1. Y punto, ya está. Digo el 1 y yo pido directamente lo que yo quiero. Claro. Entonces lo entendí así que dije, vale, vamos a trabajar con números. Por eso te dije, es que en las primeras páginas ya sabes cómo va el tema. Me lo quiero terminar porque quiero ver por todos los enfoques que le dan, porque te explican, no sé, cosas prácticas como que un código de 7 números lo puedes decir 1 por 1, de 2 en 2, de 3 es igual. Cosas como más prácticas del tema y además te dice cómo trabajarlo con otra persona, que es lo mismo que nosotros trabajamos. O sea, le tienes que pedir permiso al alma, que el alma te lo acepte, o pedirle permiso a la persona directamente. Bueno, un poco lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es como, si es lo que ya sabemos, esto tiene que ser lo que parece que es. Así o es. Lo que se siente que es, ¿no? Así es. Qué bueno. Bueno, ya. Terminamos. A ver si en este recorrido de libros hay alguno que te haya despertado algo, Sí. Aunque sea de los vampiros, mira. De lo que sea, siempre hay algo que te puede decir, o sea, siempre aprendes Claro. algo. En todos los sitios siempre hay una palabra que te dice algo importante. La idea era esa, era compartir un poco lo que, bueno, este mensaje que traen los libros y decir, mira, si a ti te sirve 1, 2, 3 o 5, pues fantástico. Este es el episodio 9. El episodio 10 nosotros queremos hacer un episodio especial y probablemente lo haremos de 10 en 10, de preguntas y respuestas.
nos hacen muchas preguntas después del podcast. Sí. Y cuando hacemos los live nos hacen muchas preguntas. Y lo que queremos es concentrar en un vídeo preguntas. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que, como esto depende de la intervención de todos, vamos a ver qué tantas preguntas tenemos de aquí a la grabación que viene, que ya yo les diré el día y les diré todo, les pasaré haremos un post cada una para que dejen sus preguntas allí y más o menos iremos monitoreando durante la semana cómo va y si va bien, o sea, si hay interés, si la gente pregunta y si no, pues hablaremos otra cosa. Ustedes deciden porque al final, claro, al final esto es una cosa que hacemos entre todos. Si aquí todo el mundo se pone las pilas, perfecto, y si no, hacemos lo que nos da la gana en nuestra democracia. No. Entonces, estemos pendientes seguramente el domingo haré un live para que hablemos de libros y para que hablemos de experiencias y de cosas. Como siempre les digo, no se olviden de compartir la información. Siempre hay algo, un mensaje, una palabra, lo que dices tú. Siempre hay algo que llega a alguien, que alguien lo necesita, incluso que no sabe que lo necesita, como me pasó conmigo con la novela Revelación. Yo no sabía que lo necesitaba. Pero tu alma sí. Y lo necesitaba. Tu alma sí lo sabe. Claro. Te pone el camino. Entonces es eso, no sabes a quién puede llegar, compártelo, porque además es una forma también de compartir luz, de compartir, si compartimos las noticias horrorosas de no sé dónde, vamos a compartir estas cosas que son más amables, más agradables. Sí. Seamos generosos, la información es nuestra de todo. Exacto. Y no te olvides de suscribirte al canal para que te avise, de seguirnos también en Instagram, porque toda la semana... Hay semanas que más y semanas que menos, pero toda la semana estamos trabajando en dar información y compartir las cosas que hacemos. Y ya está, y nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Gracias, Mónica. Gracias, Laura. Chao. Adiós.